Hola, en esta sesión sobre la obra La curación por el espíritu de Stefan Zweig, donde expone la biografía de Franz Anton Mesmer, Mary Baker Eddy y Sigmund Freud, comentaremos en torno al género biográfico y a los tres personajes biografiados. Reflexionemos un poco sobre el título de la obra, La curación por el espíritu. ¿Cómo sanar el espíritu, la mente, la psique que afecta al cuerpo? ¿Mediante la ciencia o mediante la mística? Por mística entendemos una supuesta verdad develada vía una experiencia sagrada, cósmica o intuitiva. Es un chispazo, el famoso eureka griego, una revelación o inspiración que justifica las creencias. Creer en el magnetismo, creer en el poder de la fe, creer en la palabra. Pero ¿hasta qué punto aceptamos o no verdades sin justificaciones de fondo? Sabemos que cuando una colectividad acepta una creencia, ésta se convierte en una verdad. En las biografías de Mesmer, Baker Eddy y Freud, hay colectividades que sostienen sus creencias y las validan como verdad, pero también hay filas de detractores que los empujan a claudicar. Son luchas de poder, porque la verdad es una creación del poder. En esa Europa de niebla y ruinas, Zweig nos muestra cómo descubrir en las cartografías del viejo continente la fatiga de la historia y la amargura de la melancolía, porque el territorio cultural que describe nuestro autor ha perdido la inocencia. ¿En qué o en quién creer cuando la utopía desaparece? Zweig es de la estirpe de intelectuales que creyeron en Europa, un convencido eurófilo. Esa generación de escritores y artistas de Viena cultivó la idea transnacional de una Europa vista con un solo espíritu sin divisiones culturales, un imperio de gran refinamiento moral y humanista. Pero ese sueño se rompió. Robert Musil, autor de El hombre sin atributos, comparaba a los europeos del mundo de ayer con viajeros dormidos en un tren conducido por peligrosos irresponsables. Todo ese mundo lo refleja Zweig en sus biografías, donde descubrimos rasgos autobiográficos. Por ejemplo, al leer la biografía de María Antonieta hay un efecto especular en el terror que vive Zweig ante la caída del imperio, o la raíz del nazismo en la biografía sobre Calvino. Por tanto, se trata de un autor divulgador del que se aprende con deleite sobre la sociedad europea mediante una impecable arquitectura narrativa. En sus biografías, Zweig hace uso de la etopeya, una figura literaria, narrativa, centrada en la descripción del carácter, las acciones y las costumbres de una persona. Veamos el ejemplo con su fragmento sobre Mesmer. Dice Zweig: de una sola cosa está Mesmer seguro, aleccionado por una sorprendente experiencia, y en ella basa actualmente toda su teoría. De todos los cuerpos de la naturaleza es el hombre el que actúa con más eficacia sobre el hombre. En su opinión, la enfermedad es un trastorno de la armonía de la persona, una peligrosa interrupción de la corriente entre flujo y reflujo, pero en lo más profundo del ser humano anida una fuerza curativa, la voluntad de sanar, aquel instinto vital y primitivo de eliminar todo lo enfermo y reforzar esta voluntad que la medicina mecanicista ha menospreciado de hecho demasiado tiempo mediante el magnetismo, digamos sugestión, es misión de la nueva terapéutica. Con la cita anterior, bien podría sostenerse la hipótesis de que Zweig no escribe biografías heroicas porque sus personajes históricos no son épicos, sino dramáticos, figuras poderosas que se resisten a los avatares del destino y a la imbecilidad de sus épocas. Es viable decir entonces que nuestro autor redime a quienes la racionalidad llamó charlatanes, tres personajes históricos que siguen vivos en el conflicto de las interpretaciones. Sobre Mary Baker dice Zweig: pero en realidad, ¿en qué consiste esta nueva e inaudita, esta ciencia divina que Mary Baker hizo accesible a nuestro limitado entendimiento humano? Una sola idea, cierto, que se puede resumir de la mejor manera en la fórmula: hay solo un Dios, puesto que Dios es el bien, no puede existir el mal.
En consecuencia, todo dolor y toda enfermedad son completamente imposibles y su aparente realidad no es sino un engaño de los sentidos, un error, entrecomillado, de la humanidad. Dios es la única vida y esta vida es amor y verdad, y esta verdad divina descarta todo error y cura a los enfermos. Enfermedades, vejez, achaques podrán, pues, afligir al hombre mientras éste, ciego, dé crédito a la estúpida ilusión de la enfermedad y la vejez, mientras siga representándose mentalmente su existencia. Vemos cómo la curación por el espíritu es el medio por el cual Zweig interpreta personajes históricos para crear una nueva mirada sobre los episodios del pasado, es decir, alumbrar con ojos de hoy las zonas en penumbra. Por tal razón, Zweig elige biografiados contradictorios: Mesmer, el científico del ritual; Baker, la curandera enferma; Freud, el descubridor de lo impenetrable. Por otro lado, hay una metanarración en las biografías, es decir, Zweig, el autor, se introduce en la vida de los personajes, los juzga, los alaba, los cuestiona. Además, incluye el suspenso, como en las novelas. Sobre Freud dice mucho. Donde el viejo método solía tapar, Freud reclama destapar. En vez de ignorar, exige identificar. En vez de eludir, abordar. En vez de pasar de largo, profundizar. En vez de velar, desvelar. Solo puede dominar los instintos quien los conoce. Solo puede sujetar a los demonios quien los saca de su abismo y los mira francamente a los ojos. La medicina tiene tan poco que ver con la moral y el pudor como la estética o la filología. Su misión principal no consiste en reducir a silencio lo más secreto del hombre, sino, al contrario, en hacerlo hablar. Sin la más mínima consideración por la voluntad de disimulo del siglo, Freud reta a su época a descubrir los problemas de la represión y del inconsciente que el individuo debe reconocer y confesarse a sí mismo. Y con ello emprende la cura, no solo de innumerables personas, sino también de toda una época moralmente enferma, trasladando su conflicto fundamental del disimulo hipócrita al campo de la ciencia. Este nuevo método postulado por Freud no solo ha cambiado el concepto de nuestra alma individual, sino que también ha señalado una dirección distinta a todas las cuestiones capitales de nuestra cultura y a su genealogía. Zweig exhibe, mediante lenguaje literario, la paradoja del biógrafo. No se puede pretender saber la verdad acerca de la genealogía y los hechos de la vida de una persona, quizá ni de sí mismo. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.